Muy buena tarde, mi nombre es Omar Paz Rivera. Estudio en la Universidad IEXPRO la maestría en Derecho Procesal Electoral. Llevamos la materia de la teoría de la argumentación jurídica impartida por la maestra Jacqueline Suari Pérez Villalobos. En esta actividad se encomienda un video en que lleva el tema de la utilidad de la argumentación jurídica en materia electoral para el primer cuatrimestre, donde estaremos viendo la argumentación judicial electoral en México. En caso específico, el de Yurecuaro, Luis Octavio Vado Grajales, en donde hay una sentencia del expediente sub JRC 604 diagonal 2007. Y esto porque es relevante y ocupa dos temas muy discutidos en México. El primero es la aplicación de la aparentemente desaparecida causa de nulidad abstracta. Y el segundo, en relación a las creencias religiosas y las elecciones. Debido a que son dos temas polémicos, la resolución en estudio se convierte en un buen banco de pruebas de la argumentación realizada por la máxima autoridad judicial electoral mexicana. Por tanto, en este estudio se buscará reconstruir los argumentos utilizados, confirmar su corrección o aportar elementos que puedan fortalecerlos, porque me parece que los temas debatidos volverán a hacerse presentes en futuras elecciones, ya que son temas recurrentes por los candidatos y los partidos políticos en los supuestos que se manejó este mismo caso. En la descripción de este caso hay que señalar sustantivamente que el modelo electoral mexicano implica que las elecciones locales, estatales y las municipales sean encargadas a órganos especializados y autónomos de las entidades, y que la impugnación de los resultados debe hacerse en dos momentos. Primero, ante una instancia ante las autoridades jurisdiccionales electorales locales, y la segunda, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el juez constitucional electoral. Para entrar al caso, el día 11 de noviembre del 2007 se realizaron elecciones para elegir ayuntamientos en el municipio de Yurecuaro, en el estado de Michoacán, que tuvieron resultados favorables para el candidato del PRI, que tuvo una votación claramente superior a la de su rival, que fue el proveniente del PAN. La elección fue calificada como válida por el Consejo Municipal de Yurecuaro el 14 de noviembre del mismo año. Esta declaración de validez fue impugnada tanto por el PAN como por la coalición por un mejor Michoacán ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Y fue resuelto mediante sentencia el día 8 de diciembre del 2007, lo que determinó la nulidad de la elección municipal y en consecuencia revocó las constancias de validez y de mayoría favorables a los candidatos a presidente municipal y la planilla de regidores. Los actos que fueron imputados al candidato del PRI y que motivaron la impugnación de los resultados y la entrega de estas constancias de mayoría incluyeron presentarse a misa portando propaganda electoral el día de inicio de la campaña, acudir a una capilla del Rosario durante una festividad religiosa, lo que repitió en algunas otras ocasiones durante el transcurso de su campaña, y llevar un rosario en el cuello durante su cierre de campaña, así como de participar en peregrinación y agradecer públicamente a casi todas las estructuras sociales y religiosas en su cierre de campaña directamente el apoyo que le fue brindado. Principalmente la decisión del juez electoral local se basó en el artículo 35, en la fracción 19 del Código Electoral del Estado de Michoacán, que establece la prohibición de usar símbolos religiosos y expresiones o alusiones o fundamentaciones de dicho carácter en la propaganda electoral. Este candidato, planilla inconforme con la decisión del Tribunal Electoral local, interpuso un juicio de revisión constitucional electoral que es procedente para atacar las decisiones definitivas de las autoridades electorales locales, cuando este precepto viola algún concepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, Dicho artículo, el 86, dicha impugnación fue radicada en la Sala Superior y este mismo ratificó la invalidez de la elección. Los argumentos de la impugnación ante el Tribunal Electoral
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueden resumirse en las siguientes. El PRI consideró que resultaba inadecuado la decisión del tribunal local, que decidió anular la elección cuando no estaba prevista la causa de forma expresa en la legislación local. Reconoció el texto mencionado en el artículo 35 de la legislación electoral, pero consideró que ameritaba, cuando más, el inicio de un procedimiento sancionador de tipo administrativo, que podía concluir con una sanción consistente en una amonestación, multa, y consideró además que el Tribunal Michoacano aplicó en el caso concreto la llamada causal abstracta de nulidad, que había sido prohibida expresamente en la reforma electoral. En el sentido de la argumentación, la Sala Superior confirmó la sentencia recurrida, lo que ratificó la invalidez de la elección. La argumentación del juez inicia en el considerado sexto y comienza a analizar el tema de la causal abstracta de nulidad. Empezando con este asunto, la nulidad del tribunal señaló que no le pedía declarar la nulidad de una elección conforme a la causal abstracta, sino calificar la legalidad de la sentencia dictada por el juez electoral michoacano, que determinó la nulidad de elección por el componente religioso ya indicado. De esta forma trató de salvar la aparente aplicación de la causal de la nulidad abstracta. Dicha causal había sido establecida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en jurisprudencias, los artículos 39, 41, 99, 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y noveno de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco establecieron principios fundamentales como el sufragio universal, libre, secreto y directo, la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo, la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y los objetivos como principios rectores del proceso electoral que establecen las condiciones de equidad en el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como a qué financiamiento de los partidos políticos y de sus campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad. Estos principios deben observar en los comicios para ser considerar como elecciones que son libres, auténticas, periódicas, tal como lo consagra el artículo 41 de nuestra Constitución, propias de un régimen democrático. Esta finalidad se logra si observaran dichos principios de manera generalizada y en consecuencia, si alguno de estos principios fundamentales fuesen violados y pongan en duda fundada la credibilidad y legitimación de los comicios de quienes resulten electos, es inconcluso que dichos comicios no son aptos para surtir efectos legales y por lo tanto procede a considerar la actualizada causal de nulidad de elección de tipo abstracto, derivado de los preceptos constitucionales señalados. Tal violación de dichos principios fundamentales podría darse, por ejemplo, si los partidos políticos no tuvieran acceso a los medios de comunicación en términos de equidad, si el financiamiento privado prevaleciera por el público, o bien si la libertad de sufragio del ciudadano fuera coartada por cualquier forma. Consecuentemente, los citados principios fundamentales dan sustento al soporte de cualquier elección democrática. Resulta que la afectación grave y generalizada de cualquiera de ellos provocaría la elección que se careciera de pleno sustento constitucional y en consecuencia procedería a declarar la anulación de tales comicios por haberlos ajustado a los lineamientos constitucionales a los que la elección debe sujetarse. Esta interpretación implicó una causa de nulidad siguiendo una tesis transcrita que podíamos extraer, en donde se extrajeron algunos elementos. El primero sería que no está prevista en una legislación electoral de forma expresa. Se origina del reconocimiento de principios de los procesos electorales enunciados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e implicaría verificar que se ha violado al menos uno de dichos principios en los casos concretos de forma grave y generalizada, o que se haya hecho en consecuencia, se invalidan las elecciones porque se presentó esta causal, presentan varias aristas en su aplicación. En primer lugar, la amplitud que otorgaba el juez electoral para determinar el contenido de los principios ante la falta de la legislación expresa.
Y en segundo, las complicaciones respecto a la prueba de las violaciones de los principios. Y en tercer lugar, una complicación de naturaleza política, dado que el poder de tal causa se le otorgaba al juez electoral. Desde luego, también rompía con el tópico consistente que las nulidades deben ser previstas en forma expresa en la ley. Estas características permitían a la vez una mayor amplitud en el control electoral a partir de los principios constitucionales, ajustándolos a las nuevas realidades de la ingeniería electoral de los partidos, permitiendo una actividad dinámica del juzgador. En la reforma electoral del año 2007 se propuso y se aprobó eliminar la posibilidad de la causa abstracta mediante la nueva redacción del párrafo segundo eh, del artículo 99 de la misma Constitución, que dice que a partir de su modificación la Sala Superior y Regionales del Tribunal solo podrán declarar la nulidad de la elección por las causales expresamente que establezcan las leyes. En esta formulación pueden construirse en los argumentos de la siguiente forma: las certezas del objeto del derecho y en concreto su rama electoral, por lo que permite que hagan predicciones certeras sobre los actos y abstenciones que provocan la nulidad de una elección. Por lo tanto, el texto legislativo debe ser lo más claro posible. Reconstruido la forma anterior del argumento, pueden formularse varias objeciones. No puede identificarse que es un derecho con texto normativo. Las leyes son parte del derecho, pero no la única, y desde luego la jurisprudencia también lo es. Así como el derecho no se compone solo por textos normativos, tampoco se conduce exclusivamente de normas, sino también de principios, y desde luego requieren de una actividad interpretativa dada su generalidad y amplitud. Y la predictibilidad del derecho sí existe, no puede descansar únicamente en el texto normativo, sino también en la acción de los operadores jurídicos. Otro de estos señala a los jueces únicamente del texto de la norma es un acronismo superado por la realidad. No solo los legisladores crean leyes, sino los mismos juzgadores a través de su misma interpretación. Entonces, dado todos estos argumentos, los jueces aquí crearon, el juez dio su punto de vista y se basó no nada más en la legislación local, toda vez que no se encontraba argumentada esta, por el cual como una causal de nulidad de la elección. Si bien es cierto, comentaban, decía el mismo texto, que en la impugnación decían que era exagerada la medida de coerción que establecieron, que en este caso culminó con la nulidad de esta elección. Ellos sugerían que se interpusiera los apremios que tenían, en ese caso, que serían multas, amonestaciones, pérdida del registro del partido político, así como había más muestras claras de qué es lo que se debía estar tomando como tal. Dado que, reconstruyendo el argumento hasta que forma un silogismo de Sorietes en cascada, tenemos lo siguiente: hubo varias premisas en las cuales se basó que la Constitución establece un sistema de valores mediante directrices y normas. Las elecciones deben de ser libres, auténticas y periódicas. Y las iglesias no pueden participar en los procesos ni de forma directa ni indirecta. Por lo que, en conclusión, el elemento de las elecciones libres y auténticas y periódicas es la no participación de las iglesias en alguna de ellas. Pero hasta aquí parece que el argumento por sí mismo no justifica una sentencia, dado que no juzga si la jerarquía eclesiástica intervino en el proceso, sino la utilización de símbolos religiosos por parte de un candidato por lo mismo, y sigue la argumentación de la sentencia. Un tema muy claro que nos dio en un caso anterior fue en la elección de Vicente Fox, cuando, anterior a este asunto, el día de la que empezó campaña electoral, fue a la villa de Guadalupe a dar las gracias
y todo. Esto es un tema muy debatido y puesto en el PAN, y no se hizo ninguna argumentación todavía, ninguna sentencia, no hubo ninguna causal. Y muchos de los partidos han utilizado estos temas religiosos en su misma propaganda electoral. Algunos han sido hasta multados, vetados, como en este caso, con la pérdida de la elección, al utilizar en su propaganda política los símbolos religiosos. Aquí habría que destacar dentro de sí, en qué forma fueron utilizados. La siguiente premisa sería que la Constitución establece que es un elemento de elecciones libres, auténticas, periódicas, y no es la participación de la Iglesia, y es la no participación de la Iglesia en alguna de ellas. En la quinta premisa de la misma Constitución se desprende que los partidos no pueden beneficiarse del uso de símbolos religiosos en las campañas. El artículo 35, fracción 19 del Código Electoral del Estado de Michoacán obliga a los partidos a abstenerse al uso de símbolos y expresiones religiosas. Por lo que, en conclusión, es constitucional la prohibición de la legislación local michoacana, consistente que los partidos no pueden utilizar símbolos o expresiones religiosas en sus campañas, a pesar de las posibles deficiencias señaladas en la utilización del argumento histórico, toda vez que este no tiene tan buen frente, o en la misma sentencia el jurista no lo argumentó y detalló de manera consistente al caso que se utiliza. Hasta aquí tenemos que los partidos políticos no pueden utilizar símbolos religiosos en sus campañas, pero debe darse el salto a los candidatos, dado que las imputaciones son directas respecto al candidato y no al partido. Y como se señala, fue directamente responsable el candidato. En esta misma premisa, es constitucional la prohibición de la legislación local michoacana, consistente que los partidos no pueden utilizar símbolos y expresiones religiosas en sus campañas. Además de la prohibición de utilizar símbolos y expresiones religiosas en campañas, se extiende también a los candidatos de los partidos políticos. Y dado que se acreditó que el candidato ganador en la elección municipal de Yurecuaro utilizó símbolos y expresiones religiosas de campaña, el candidato ganador de la elección municipal de Yurecuaro, en una conducta prohibida, ahora que queda pendiente el punto fundamental, aceptando la ilegal actuación del candidato priista, como se justifica la anulación de la elección, sobre todo considerando que no se establece en la legislación local. Entonces, aquí el juez no se extralimitó. De hecho, había algunos otros premisas que cuando el candidato ganador de la elección municipal de Yurecuaro incurrió en la conducta prohibida contraria ya no solo a la ley electoral, sino también a la Constitución. Los actos contrarios a la Constitución no son nulos. En conclusión, se anuló la elección municipal de Yurecuaro porque el ganador incurrió en violaciones a la Constitución. Sí, y pues hasta ahí el jurista se argumentó y se amplió de buenos términos para dar a conocer, aunque no lo tuviera previsto en la legislación local, sí argumentó temas prohibidos por la Constitución, y la misma legislación local prevé un procedimiento sancionador administrativo donde refleja ciertas normas. Estas son independientes a la causa de la pérdida de la elección o de que le fuese impugnada, y por eso se le quitó. Esto es en el tema, y todo esto se desprende y nos vamos con las fuentes consultadas, que es Boletín del Centro de Capacitación Jurídica Electoral y del trabajo hecho por Luis Octavio Vado Grajales para esta materia y en este estudio. Les deseo muy buena tarde, feliz inicio de año, un fuerte abrazo. Gracias.